Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo OnePlus 9 o estás pensando comprarte este teléfono, en este video te voy a enseñar varios trucos y tips para que le saques el máximo a tu nuevo teléfono. Este video estará dividido en capítulos, así que puedes brincar fácilmente entre todos los tips y trucos que te vamos a enseñar. Ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre los trucos de cámara. Para empezar, el mejor truco de este teléfono es que puedes apretar dos veces el botón de apagar o encender la pantalla para ir directamente a la cámara. Vamos a apretar este botón dos veces y aquí entonces estoy directamente en la cámara del teléfono. Entonces aquí vamos a hablar sobre varias cosas primero. Primero, si por ejemplo estás tomando una foto y está un poco oscuro o muy claro, puedes simplemente tocar la pantalla y entonces ahí puedes enfocar. Y entonces si se fijan hay como un solcito a la derecha y ahí tú puedes, cuando tocas, dejar apretado el dedo en la pantalla, entonces puedes bajar o subir la brillantez de la foto para aumentar la exposición, para que entonces se vea más claro o más oscuro, o incluso puedes hasta bloquearla para que se quede quieta esa exposición, para que entonces no se mueva o se cambie la iluminación y puedas tomar la foto perfectamente y sin ningún problema. El OnePlus 9 tiene en su parte trasera dos cámaras y entonces para cambiar entre la cámara principal y la cámara con el lente ancho puedes apretar el botón de la izquierda, que es como unos arbolitos pequeños, tocas ahí y entonces ahí tienes la cámara ancha del teléfono, perfecto cuando estás tomando una foto de un edificio o algo bien grande que no cabe en la cámara normal, pues entonces puedes apretar ese icono y entonces ir directamente a la cámara ancha. El OnePlus 9 no tiene una cámara con acercamiento, pero puedes simplemente tocar el iconito del árbol más grande y entonces ahí te puedes acercar un poco más, aunque obviamente pues no es un zoom óptico, ya que la cámara no tiene un acercamiento, pero ahí tienes una forma de poder acercarte un poco más y preservar un poco más de calidad y tener un poco más de control a la hora de tomar fotos cuando quieres tomar fotos más de cerca. El OnePlus 9 también tiene una función que te permite tomar fotos de mayor calidad, y para activar eso tienes que entonces tocar el botón de menú de los tres puntitos, lo tocas ahí y entonces vas a poder escoger la opción de mayor resolución y entonces lo aprietas y ahí vas a tomar fotos que sería entonces con mejor resolución, aunque esto solamente lo vas a poder utilizar cuando tienes mucha iluminación, no vas a poder utilizarlo cuando está de noche. Sin embargo, otra cosa que también puedes hacer una vez apague ese modo es tomar fotos, lo que se llama macro, fotos que están bien de cerca, y para hacer eso pues tocas el botón que está en el medio, que es como una flor, toca ese botón y entonces ahí vas a poder acercarte bastante y el teléfono va como quiera mantener el enfoque para que entonces puedas tomar esas fotos bien de cerca que se ven súper nítidas. Aquí el teléfono te recomienda que lo hagas entre 1 a 1,5 pulgadas para que entonces tenga el mejor enfoque a la hora de tomar estas fotos. Así que si quieres tomar fotos de cosas bien de cerca, este es el modo que lo puedes activar para entonces permitirte entonces tomar esas fotos con tu OnePlus 9. El último truco para la sección de cámaras, pero enfocado solamente en las fotos, es que este teléfono, al igual que otros teléfonos, también tienen un modo de noche para que puedas tomar fotos cuando hay bien poca luz sin ningún problema. Entonces para hacer eso simplemente te deslizas en esa parte inferior del teléfono donde tiene la parte de fotos, retrato, video, etcétera. Simplemente te mueves hacia la derecha y entonces vas a activar el modo de Nightscape, que entonces este modo de noche, perfecto para cuando está bien oscuro. Entonces ahí vas a poder mantener quieta la cámara, entonces capturar fotos de noche súper nítida. Vamos a hablar ahora de los trucos para tomar video con tu OnePlus 9. Bueno, igual que con el modo de noche, para tomar videos con tu OnePlus 9 simplemente te deslizas hacia la izquierda para entonces ir a la parte de video, y entonces aquí hay varias opciones para tomar, ¿verdad?, videos con tu OnePlus 9. Vamos a hablar de algunas de ellas que son, mi opinión, las mejores. Entonces vamos a apretar el botón de menú en la parte superior derecha y ahí puedes cambiar entre si quieres activar la opción de HDR, que entonces son videos con mucha más brillantez, que permite capturar mejores, ¿cómo puedo decirlo? Mejores cambios de brillantez en el video para que se vean mucho más brillantes. Si tienes un televisor HDR, quizás lo has experimentado, que se ven bien, los blancos se ven bien blancos y los negros se ven bien negros, pues eso lo puedes hacer directamente con tu OnePlus 9. También, además de eso, puedes cambiar en cuestión de cómo se graba, a cuántos cuadros por segundo, cuántos FPS. Puedes cambiar entre 30 a 60 cuadros por segundo. Obviamente cuando está en HDR pues te limita un poco, solamente a 30 cuadros por segundo, pero cuando apaga la función de HDR puedes pasar entonces a 60 cuadros por segundo e incluso hasta 4K.
Tristemente, para entonces grabar a 8K, pues no puede grabar a 30 cuadros a 60 cuadros por segundo. Tiene que entonces bajarlo a 30 cuadros por segundo para entonces escoger la opción de 8K para que puedas grabar videos de súper alta definición, incluso con tu OnePlus 9. Pero también puedes, para ahorrar un poco más de espacio, puedes cambiar también a la opción de 1080p para que puedas grabar videos, pues, que no ocupen tanto espacio en tu teléfono. Quizás cuando no quieres que sea de tanta nitidez o no te ocupe tanto espacio en tu teléfono, pues entonces bajarlo a 1080p sin ningún problema. El último truco que les quiero compartir de la cámara de video es que este teléfono tiene una forma de poder estabilizar el video, y de forma básica viene apagado, pero entonces lo puedes encender apretando el botón al lado del flash. Ahí puedes apretar ese botón, entonces ahí te dice que está grabando videos súper estables. Es posible que haga un poco de crop, que se acerque un poco el video, pero en busca de darte un video mucho más estable. Ahora que terminamos los trucos de la cámara de video, vamos a pasar a otros trucos bien interesantes sobre la pantalla de tu OnePlus 9. Bueno, vamos a hablar sobre la pantalla del OnePlus 9. Y si te fijaste cuando abriste el teléfono, esta pantalla tiene un nivel de, ¿verdad?, que se refresca la pantalla hasta 120 Hz. Pero sin embargo, si quieres ahorrar un poquito más de batería, te voy a enseñar cómo puedes apagar esa función para entonces, ¿verdad?, no gastes tanta batería en el día a día con tu teléfono. Vamos entonces a deslizar la ventana de notificaciones y apretar entonces el botón de configuración, y obviamente vamos a ir a la parte de pantalla. Y entonces aquí, para apagar o cambiar esa opción, tienes que ir a la parte de avanzado, tocas ahí y entonces te va a pedir la parte de refrescar la pantalla. Ahora mismo está en 120 Hz. Simplemente entonces puedes apagar esa función moviéndolo a 60 Hz. Se va a ver menos estable la pantalla, pero te va a ahorrar un poco más de batería en tu OnePlus 9. Si estás en ese momento en el que necesitas ese poco de batería, o quizás vas a estar todo el día fuera de tu casa, puedes entonces cambiarlo a 60 Hz y entonces así ahorrar un poco más de batería en tu OnePlus 9. Luego de hablar de cómo se refresca la imagen de tu teléfono, vamos entonces a hablar de otra función bien interesante. Vamos a ir hacia atrás en la parte de pantalla. Entonces, debajo de la brillantez te va a hablar de un tono de confort o de comodidad. Y entonces esto está súper nítido, una función que le permite a la pantalla adaptar el tono o el, ¿verdad?, cuán fría o cuán caliente se ve la pantalla en cuestión de los colores, para entonces se ajuste al nivel de la brillantez de donde estás. Por ejemplo, si estás en un lugar con luz amarilla, pues entonces la pantalla se abre un poco más amarilla, para entonces se pueda mezclar con la luz ambiental y parezca casi como un papel y no se moleste tanto y no se va tan azul cuando realmente la luz está más amarilla, etcétera. Cuando está más azul la luz, pues entonces la pantalla se ve un poco más azul, para entonces se pueda mezclar mejor con la luz ambiental en la que te encuentres y darte una mejor experiencia con la pantalla. Otra cosa que podemos hablar de la pantalla es sobre el modo oscuro. Ya aquí obviamente lo han visto durante todo este tutorial, el modo oscuro, pero si lo quieren apagar o si prefieren el modo brillante, vamos entonces a bajar un poquito, y entonces aquí tenemos el modo de dark o el modo oscuro. Aquí lo puedes poner de forma manual, que ahora mismo yo lo tengo, ¿verdad?, que está manual, que quiero que siempre esté en modo oscuro, pero también lo puedes apagar o poner que se cambie con, por ejemplo, el atardecer y el amanecer, para que puedas tener los dos modos. Pero yo prefiero el modo oscuro porque también te permite ahorrar un poquito más de batería, en el sentido de que la pantalla, como está completamente negra, estas pantallas AMOLED te permiten ahorrar un poco más de batería cuando todo está negro. Pues entonces yo recomiendo que se queden con el modo negro, pero aquí les enseño cómo apagarlo, entonces activar el modo claro o el modo brillante. Aquí también en la parte de pantalla me gusta hablar sobre el modo ambiental o la pantalla ambiental, y es una función que te permite tener la pantalla constantemente encendida aun cuando apaga la pantalla, para entonces te muestre la hora, notificaciones, el clima, tu calendario, etcétera. Y entonces, para poder configurar eso o hablar un poco más sobre eso, bajamos un poco más en la parte de pantalla y tocamos aquí donde dice pantalla ambiental. Tocamos aquí y entonces aquí te permite apagar o encenderla. Obviamente, si la tienes encendida te va a estar un poquito más de batería, así que si quieres ahorrar un poco más de batería con tu teléfono, la puedes apagar para que entonces te ahorre un poco más de batería. Aquí hay otras cosas que también me gusta configurar o activar. Por ejemplo, de poder, cuando coges el teléfono, se pueda activar, o por ejemplo tocar la pantalla para que se active esa pantalla ambiental. Incluso aquí puedes configurar para ahorrar un poco más de batería. Por ejemplo, pues cuando está de noche o quizás cuando estás trabajando, pues no quieres que te moleste, puedes entonces aquí configurar entre qué hora a qué hora se va a activar esta pantalla ambiental. También puedes colocar información, como mencioné, de la música, de tu próximo evento de calendario. Puedes apagar o encender eso. Quizás para privacidad lo debes apagar para que nadie vea cuál es tu próximo calendario, porque la pantalla va a estar siempre encendida. También te permite mostrar siempre dónde tienes que colocar el dedo en la pantalla ambiental, para que sepas exactamente dónde desbloquear, para poner tu dedo para desbloquear la pantalla de tu teléfono. También puedes poner como un mensaje para, por ejemplo, de tu información o tu teléfono o algo de emergencia si quieres, o algo que quieras personalizar con cualquier mensaje, que si
no sé, lo que tú quieras ponerle lo puedes poner. Y entonces te va otra función de este teléfono, es que tiene la función de luz de horizonte, y es que por los lados se enciende un poco la pantalla para mostrarte algunas notificaciones, y esa parte aquí lo podemos activar o no, o apagar. La parte de nuevas notificaciones te va a encender el lado del teléfono. Vamos a mostrar aquí un poquito, ¿verdad? Aquí vemos cómo se enciende o se apaga los lados del teléfono, entonces puedes cambiar el color, ¿verdad? Eso es lo bueno también de OnePlus, que puedes configurar bastante y personalizarlo mucho. Entonces esta parte te va a permitir cambiar el color de cómo se enciende o se apaga los lados de la pantalla, para cuando, por ejemplo, te llegue una notificación aún en este modo de pantalla ambiental. Bueno, como hablamos un poco de la luz de horizonte para personalizar tu teléfono, vamos a entrar de lleno en cómo personalizar tu nuevo OnePlus 9. Entonces, para hacer eso, vamos a hacernos de esta parte de la pantalla. Entonces, bajamos un poco y aquí tenemos la parte de personalización. Y aquí hay varias opciones que podemos hacer, ya que OnePlus te permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí podemos cambiar los diferentes fondos de pantalla del teléfono. Por ejemplo, puedes cambiar el fondo de pantalla. Aquí, obviamente, OnePlus te da algunos que son animados. Aquí tenemos varios. A mí me gusta mucho ese. Y entonces aquí puedes ver cómo se vería en la pantalla de inicio, como también en la pantalla de bloqueo, para que puedas, ¿verdad?, tener ese control de cómo se ve tu teléfono, tanto en la pantalla de inicio como también en la pantalla de bloqueo. Entonces aquí hay varios fondos de pantalla que me gustan mucho, pero si quieres también cambiar la parte de la pantalla ambiental, que es lo que estamos hablando anteriormente, te mueves entonces un poco a la derecha, y entonces te va a permitir personalizar esta pantalla ambiental, como por ejemplo el tipo de reloj que quieres. Por ejemplo, aquí yo tengo el día, la semana y la hora, pero hay diferentes formas de reloj, formas de mostrar la fecha o la hora. Hay relojes análogos, relojes digitales, etcétera, con muchos diferentes estilos, ¿verdad? Para que puedas encontrar el que más te guste y, ¿verdad?, puedas personalizar tu teléfono, tu OnePlus 9, como realmente tú quieras. Y aquí podemos ver abajo un poco cómo se ven las notificaciones en esta pantalla ambiental. Una vez haga eso, también puedes personalizar cómo se ve la animación de cuando tocas el dedo en la pantalla para poder desbloquear el teléfono. Esta es la que viene, ¿verdad?, de fábrica cuando saca el teléfono, pero hay una también como fuese una galaxia, como si fuese algo rebotando. Así que hay varias animaciones, o ninguna. Si no quieres que se vea tan extravagante, puedes apagar esa función para que no haya ninguna animación cuando estés desbloqueando la pantalla de tu teléfono. Y como mencioné ahorita, la parte de la luz de horizonte, cuando te llega alguna notificación en el modo de pantalla ambiental, aquí también puedes ir directamente y personalizar esos colores. Bueno, ya que hablamos un poco de cómo personalizar los fondos de pantalla, etcétera, la pantalla ambiental, el teléfono también te permite cambiar el color con el cual va a estar como un color llamativo en la interfaz del teléfono. Entonces aquí esta va a ser la primera opción de color accent, y entonces aquí va a poder cambiar el color de los diferentes iconos o elementos de la pantalla, como por ejemplo ahora mismo tengo violeta, y vemos como pues la barrita de notificación, la barrita de brillantez, icono en la parte de configuración, van a ser todos de ese color. Obviamente pues OnePlus quiere que utilices blanco y rojo, que esos son los colores de ellos, pero obviamente pues puedes colocar cualquier color. A mí me gusta mucho violeta, rosita, pues estos son los colores que pues aquí tienes varios colores para escoger. También puedes coger otros colores, pero por lo menos a mí me gusta violeta. Aquí lo puedes cambiar fácilmente para personalizar un poco más tu teléfono y darle un toque diferente al de los demás. También te permite cambiar la forma en que son los iconos del teléfono, de la configuración. Por ejemplo, puedes poner lo que son circulares, cuadrados, como si fuese una lágrima, cuadrados redondeados. A mí me gustan circulares, pero aquí lo puedes personalizar también para que encuentres el estilo que más tú prefieras. Aquí también puedes ir cambiar los iconos del teléfono. Obviamente si descargas o compras paquetes de iconos, pues aquí puedas cambiarlos fácilmente. Ellos te dan dos estilos, oxígeno e hidrógeno. Oxígeno son redondos o redondeados, y entonces hidrógeno son más cuadrados redondeados. Así que puedes coger entre esos dos paquetes de iconos que ya te incluye el sistema, pero si compras o descargas otros, pues entonces aquí puedes también cambiarlos fácilmente. E incluso también puedes cambiar la tipografía del teléfono. Puedes utilizar la parte de Roboto, que es realmente la letra que utiliza mayormente Android en sus teléfonos, y entonces también la letra de OnePlus, ¿verdad? Con su lema de ellos, de Never Settle, de que nunca te conformes. A mí me gusta Roboto porque es la parte de Android, una letra que creó Google, así que por lo menos yo me voy con Roboto. Bueno, ya terminamos la parte de personalización. Vamos a hablar un poco sobre los botones del teléfono. Ya mostré cómo puedes apretar dos veces el botón de encender el teléfono para activar la cámara, pero aquí no es un truco en el sentido de la interfaz del teléfono, pero arriba del teléfono hay un botón que te permite, ¿verdad?, cambiar entre los diferentes modos de vibración, que no suene o que suene. Aquí lo estoy cambiando en la pantalla, pero obviamente les voy a mostrar también en video cómo se cambia ese botón. Aquí ahora mismo lo puse en que suene, que vibre y que no haga nada, que ni siquiera vibre ni nada. Así que aquí puedes controlarla fácilmente sin tener que apretar los botones de volumen.
volumen. Por ejemplo, vas para la reunión y quieres que no te moleste, pues entonces lo mueves y a donde tú quieras exactamente. O cuando sales de la reunión o de algún evento, lo pones entonces a que comience a sonar y vas entonces a poder controlar fácilmente el estado en el que está tu teléfono sin que tengas que prender el teléfono o tocar los botones de volumen. Obviamente otro truco que todo el mundo quiere saber es cómo tomar una captura de pantalla, y como en muchos otros teléfonos, simplemente para hacer eso tocas el botón de encendido y el botón de volumen hacia abajo a la vez, lo tocas a la vez y ahí tomas una captura de pantalla. Y lo bueno de estas capturas de pantalla es que puedes ir fácilmente y rápidamente a comenzar a editarla, puedes copiarla, ¿verdad? Para cortarla, que no se vea algunos elementos, puedes dibujar en ella sin ningún problema, puedes incluso, ¿verdad? Hacer otros elementos como borrar cosas, como por ejemplo pues, ocultar algunas cosas que quizás no quieres que se vea, escribir fácilmente, colocar figuras, en fin, puedes hasta flechas incluso. Así que puedes hacer bastante con estas capturas de pantalla en tu OnePlus 9 para que puedas tomar esa captura de pantalla y editarla como quieras para poder compartirla, guardarla, etcétera. Y aquí puedes compartirla fácilmente, guardarla arriba y no sé, apretando, ¿verdad? En la basura, pues entonces la puedes borrar fácilmente y sin ningún problema. El último truco sobre los botones del teléfono que quiero compartir con ustedes es que este OnePlus 9, al igual que otros teléfonos también de Android, tiene una función bien interesante para poder cambiar el volumen de todo el sistema tan pronto tocas el volumen del teléfono. Aquí, como ven, tengo como una parte de configuración, toco ahí y me muestra todos los volúmenes de la interfaz, como por ejemplo las alarmas, la música, el sistema del teléfono para que suene o no. Por ejemplo, aquí está que vibra ahora mismo, me dice que lo cambie en el teléfono, pero puedo cambiar el volumen de las alarmas, el volumen de la música, independiente del volumen de la vibración o el volumen de cuando está sonando el teléfono, o incluso las alarmas, para que puedas tener más control y que siempre te suenen las alarmas y que cuando bajes el volumen del teléfono no se te baje el volumen también de la alarma y no te despiertes al otro día. Muy importante eso. Vamos a hablar ahora un poco sobre la navegación del teléfono, y si se han fijado durante todo este tiempo en mi teléfono, vemos que no hay ningún icono abajo para poder navegar el teléfono, y es porque yo estoy utilizando la forma de navegación mediante gesto, en el sentido que me muevo hacia arriba, de abajo hacia arriba, y puedo entonces entrar directamente en el modo multitarea. Puedo entonces deslizarme hacia arriba, entonces voy directamente a la pantalla de inicio, y por ejemplo si estoy en configuración, por ejemplo, y quiero ir hacia atrás, pues simplemente me deslizo hacia atrás en el borde izquierdo del teléfono para ir hacia atrás. Sin embargo, si no quieres que funcione así tu teléfono y quieres entonces tener un sistema de navegación mucho más tradicional, pues entonces va a la función de configuración, va a la parte de botones y gestos, y entonces aquí va a ir a la parte de navegación o la barra de navegación y gestos, y entonces aquí va a poder activar los diferentes modos de navegación. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo la base de gestos, pero también puedes activar la forma de botones como si fuese un Android tradicional, con el botón de ir hacia atrás, el botón de ir a la pantalla de inicio y el botón de multitarea. Yo prefiero la navegación mediante gestos, pero aquí lo puedes hacer fácilmente. Incluso también puedes esconder la barrita de abajo para que, por ejemplo, pues se vea todo completamente la pantalla y no te ocupe nada de la interfaz del teléfono, esa barrita. Así que esas son las dos formas mediante las cuales puedes navegar tu nuevo OnePlus 9. Bueno, un truco que también me gusta mucho, que no voy a poder hacer mientras estoy grabando aquí el teléfono, lo voy a mostrar aquí el video, es que puedes tocar dos veces la pantalla de tu teléfono para que entonces se encienda la pantalla y entonces puedas ir rápidamente a ver las notificaciones con mucho más detalles, o ir ya directamente a desbloquear el teléfono. Esa parte me gusta mucho y es algo que hemos visto ya en múltiples teléfonos, pero realmente es una función que a mí me encanta mucho. Tu nuevo OnePlus 9 es un teléfono bastante poderoso y tiene bastante RAM para poder almacenar muchas aplicaciones que estén corriendo a la vez. Pero si por ejemplo quieres que una aplicación se mantenga viva siempre en tu teléfono y que nunca se cierre, vas a entonces ir al modo de multitarea. Si estás en la forma de navegación, pues te deslizas hacia arriba y para un momento, y entonces por ejemplo digamos que quiero que nunca se cierre la aplicación de configuración, deja apretado en esta mini pantallita, y entonces ahí le das al botón del candado para que entonces se fije esa pantalla y nunca se pueda cerrar. Por más que yo quiera cerrarla, se va a quedar ahí sin ningún problema. Así que si tienes un juego o alguna otra aplicación que no quieres que nunca se cierre, de esta manera puedes bloquear para que nunca se cierre el teléfono, nunca la cierre cuando se esté quedando poco de memoria, se va a quedar siempre esa aplicación fijada ahí. Y mientras ya estamos en este modo de multitarea, otra cosa que también puedes hacer, por ejemplo, es activar el modo de multipantalla. Vamos aquí a esta aplicación que uso para consumir noticias, dejo apretado el dedo en esta pantalla y le doy aquí la opción de multipantalla, toco aquí, entonces me va a colocar la pantalla arriba un momento en lo que voy buscando la otra aplicación que quiero utilizar. Digamos que por ejemplo quiero ir directamente a mi aplicación de podcast, digamos por ejemplo. Entonces aquí tengo las dos pantallas, ahora estoy usando las dos pantallas de mi teléfono. Puedo aquí cambiar el tamaño de una de ellas
puedo interactuar con ellas dos a la vez sin ningún problema. Así que si quieres usar dos aplicaciones a la vez, así como lo puedes hacer en tu OnePlus 9. Bueno, hablamos de la pantalla de inicio de tu OnePlus 9. Y algo que hizo OnePlus que me gustó mucho es que entonces a la extrema izquierda, cuando te mueves a la extrema izquierda, tienes entonces directamente el feed o tu conexión con Google directamente para que puedas ver noticias interesantes, climas o cualquier otra información relevante que Google quiere mostrarte directamente en tu pantalla de inicio. No tienes que activar ningún modo ni nada por el estilo, simplemente te deslizas a la extrema izquierda y entonces estás ya de lleno en este modo para explorar un poco más de lo que está pasando en el mundo, quizás clima, etcétera. Así que eso está súper interesante que esté directamente integrado a la pantalla de inicio de tu nuevo OnePlus 9. Muchas personas seguramente también quieren configurar su pantalla de inicio fácilmente, entonces uno de los trucos que me encanta hacer en el OnePlus 9 es poder cambiar tanto la forma en la que se organiza la pantalla como también otro truco que les voy a enseñar, y es que por ejemplo si dejas apretado en un lugar donde está vacío en tu pantalla de inicio, pues entonces aquí como ven poder cambiar el fondo de pantalla, abrir los widgets, pero eso es bastante conocido. Vamos a hablar un poco más de cosas que son un poco más raras o desconocidas quizás. Entonces aquí puedes cambiar varias opciones del teléfono, por ejemplo si quieres que una aplicación se añada directamente a la pantalla de inicio cuando se descarga, si quieres apagar lo que acabo de mencionar, que Google esté directamente integrado en tu pantalla de inicio, aquí lo puedes apagar fácilmente. Y entonces esta función también me gusta mucho, ahora mismo la tengo apagada para que no se me lo estoy grabando la pantalla, pero esta yo la prendo, la activo siempre, y es que puedas tocar dos veces la pantalla de inicio en un lugar donde no haya ningún icono para entonces apagar la pantalla fácilmente sin tener que apretar el botón. Así que enciéndela, pues realmente me encanta mucho esa función y es bastante conveniente, porque entonces cuando esté apagada la pantalla, si activaste la función de poder activar la pantalla tocándola dos veces, pues entonces realmente nunca va a utilizar el botón de apagar el teléfono, para que entonces también quizás hasta dure un poco más y no se te dañe. Eso es otro truco que también podemos hablar. Entonces también ahora, para poder personalizar esta pantalla de inicio, simplemente tocas la parte de colocar, de cómo cambiar el launcher de tu teléfono. Entonces aquí puedes decirle que si quieres que tenga la bandeja de aplicaciones directamente integrada, o que si quieres que sea solamente todo en la pantalla de inicio. Yo creo que todo el mundo o muchas personas prefieren que tengan la pantalla de inicio diferente a la bandeja de aplicaciones, pero si quieres tener un estilo diferente también lo puedes hacer ahí, en cuestión de que todas las aplicaciones estén en tu pantalla de inicio. Eso es otra forma de hacerlo, quizás casi hasta como un iPhone ahora, aunque ya el iPhone ya lo permite hacer, pero eso es otro tema. Entonces aquí también puedes cambiar la configuración en cuestión del tamaño de los iconos, cuántos iconos caben. Por ejemplo, ahora mismo yo lo tengo 5x5, pero obviamente tú lo puedes colocar como tú quieras, tanto iconos como quieras o tan pocos iconos como quieras. Por ejemplo, 3x5, 5x6, etcétera. También entonces puedes cambiar el tamaño de los iconos. Ahora mismo yo tengo como un tamaño mediano, pero puedes colocarlos pequeños para que entonces quizás te quepan más iconos o más grandes. Y también entonces puedes apagar el nombre, que no se vean los nombres de las aplicaciones, para que sea un poco más limpio quizás tu pantalla de inicio, porque quizás ya te sabe los nombres de la aplicación, así que no necesitas ver el nombre constantemente en tu pantalla de inicio. Bueno, ya llegamos al final, pero el último truco que quiero compartir con ustedes es algo que considero que yo creo que es nuevo en los teléfonos OnePlus, y es que el teléfono te va a decir cuánta data has gastado en tu teléfono. Por ejemplo, cuando bajas la ventana de notificaciones y vuelves a bajar la parte de configuración, aquí vas a poder ver abajo cuánta data he utilizado en mi teléfono. Por ejemplo, aquí me está diciendo que he utilizado 24.73 GB, así que está súper nítido que pueda ir y ver directamente ahí integrado a la configuración del teléfono cuánta data has gastado en tu teléfono en un mes, etcétera, para que puedas tener un poco más de control. O si no tienes un plan ilimitado, pues qué importa que sigas utilizando, pero esa es una buena forma de saber cuánta data has gastado sin tener que entrar a ninguna parte de la configuración del teléfono. Pero bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero que hayas aprendido bastante de este nuevo OnePlus 9 y que le hayas sacado ahora el jugo a tu teléfono con todos estos trucos y tips que hemos compartido en este video. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario. Nos vemos en la próxima.